Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Reichman y voy a hacer esta presentación junto con Raiza López y Gustavo Bentancor, somos el equipo de evaluación de desempeño de matemática. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por el interés y por participar. El producto que vamos a presentar hoy es un producto que se llama Aristas en Clase. Y para contarles así como una primera idea que tengan sobre en qué consiste, es una herramienta que está formada por básicamente dos productos. El primero consiste en una evaluación, es una plataforma que contiene una evaluación donde cada docente puede aplicar una prueba a sus estudiantes, a su grupo de estudiantes. La plataforma le corrige las respuestas y le presenta los resultados. Esos resultados aparecen en forma de diagnóstico para que el docente los conozca. La segunda parte del paquete de la herramienta Aristas en Clase consiste en documentos de apoyo para que el docente pueda interpretar estos resultados y apoyar su práctica docente con el objetivo principal de mejorar los desempeños de sus estudiantes. En la reunión de hoy vamos a hablar en particular de Aristas en Clase para educación media en matemática. Pero antes de empezar a hacerles presentaciones en particular y mostrarles los objetivos, características y cómo presentan los resultados Aristas en Clase, voy a aprovechar para hacer una presentación sobre Aristas, que es de donde toma información Aristas en Clase. Y antes de entrar en eso también, aprovecho para decirles que durante la reunión tenemos habilitado un chat donde ustedes pueden ir haciendo las consultas que tengan o que les vayan surgiendo, y sobre el final de la presentación vamos a responder esas preguntas. En este mismo momento estamos poniendo en el chat a disposición de ustedes algunos materiales para que puedan conocer mejor la herramienta Aristas en Clase. Por ejemplo, hay dos videos, uno donde se presenta Aristas en Clase, otro que explica cómo se usa la plataforma. También hay un documento sobre cómo usar la plataforma, que es el manual de uso, que también está disponible, y también estamos poniendo los enlaces a los documentos de apoyo al docente de matemática de tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de media. Dicho eso, entonces, voy a contarles un poco sobre Aristas. Aristas es la Evaluación Nacional de Logros Educativos del INED. Es una evaluación que se realiza a nivel nacional en una muestra representativa, con aplicadores externos. Tiene carácter multidimensional, es decir, no solo evalúa resultados de desempeños, en este caso los desempeños son en matemática y lectura, sino que también incluye evaluación de otras dimensiones del sistema educativo. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de los estudiantes, la organización y clima de trabajo escolar, la convivencia y participación de los estudiantes y sus familias, las habilidades socioemocionales, las oportunidades de aprendizaje que los docentes brindan a sus estudiantes. Entonces, sobre todas estas dimensiones es que Aristas recolecta información cada 3 años. Hasta ahora tenemos una edición de Aristas en primaria, que fue en 2017, ahora en 2020 va a volver a aplicarse, y una edición de Aristas en educación media, que fue en el año 2018. Como había dicho anteriormente, esta evaluación abarca tercero y sexto año de primaria y también tercer año de media. En particular, nosotros somos el equipo de evaluación de desempeños y Aristas en Clase se centra de todas esas dimensiones que evalúa Aristas en los desempeños. Entonces, como les comentaba, la evaluación de desempeños es en matemática y en lectura, y es una evaluación que tanto para primaria como para media está orientada a los documentos curriculares oficiales, a los programas, a los perfiles de egreso, expectativas de logro. Es decir, es una prueba orientada a lo que el sistema educativo uruguayo espera que sus estudiantes sepan y sepan hacer, en matemática y en idioma español y literatura. Nosotros para elaborar estas pruebas que aplicamos, lo primero que hicimos fue elaborar los marcos de las evaluaciones. Estos marcos se basan en lo que está planteado en los programas y documentos curriculares, y lo que nosotros hicimos en su momento fue
el equipo de especialistas del INED, junto con expertos externos al INED, provenientes de distintas instituciones, nos ayudaron a armar cuál iba a ser el marco de la evaluación, es decir, de lo que estaba planteado en los programas oficiales, qué cosas iba a evaluar el INED. Y en función de esos marcos es que fueron armadas nuestras pruebas. Además, también presentamos, a partir de lo que nosotros incluimos en esas evaluaciones, los niveles de desempeño esperados para los alumnos estudiantes en función de estos marcos. Nosotros, tanto para matemática de tercero y sexto de primaria, como para tercero de media, tenemos 5 niveles de desempeño que describen cuál es la habilidad que tienen los estudiantes en cada uno de esos niveles. Una vez que Aristas, la evaluación nacional, se aplica en los centros educativos y se obtienen los resultados, parte de la información que nosotros proporcionamos es qué porcentaje de estudiantes está en cada uno de esos niveles de desempeño. Es decir, qué porcentaje de estudiantes da cuenta de cada uno de esos niveles de desempeño. Además de, por supuesto, mucha información más. Esos niveles de desempeño nosotros los presentamos a nivel nacional, pero también los presentamos con distintas aperturas, que es información muy importante para el sistema educativo, para la toma de decisiones y la reflexión sobre política educativa y curricular. Algunas de estas aperturas es por contexto socioeconómico y cultural, por regiones, por tipo de centro, por edad o por sexo, por ejemplo. Bueno, eso es un pantallazo general de Aristas y qué es lo que incluye Aristas de la evaluación de desempeños. En ese marco es que surge Aristas en clase. Una de las diferencias principales de Aristas en clase respecto a Aristas es que, más allá de que sí contiene una evaluación y es en lectura y matemática, en realidad Aristas en clase es una herramienta que brinda información específicamente para el docente. Mientras que Aristas brindaba información a nivel del sistema educativo y era procesada por el INED, en este caso el docente que decide aplicarlo recibe él la información sobre el desempeño de sus estudiantes y él es la única persona que recibe esta información y el dueño, digamos, de esa información para tomar decisiones respecto a cómo usar esa información para mejorar los resultados de sus estudiantes. Entonces, consiste en una herramienta que específicamente está pensada para que el docente la aplique a sus estudiantes, es en línea, y además, como les comentaba antes, tiene unos documentos de apoyo que guían la interpretación de los resultados del grupo en estas evaluaciones. Bueno, lo que buscamos es que Aristas en clase permita evaluar los desempeños del grupo de estudiantes y como los ítems, las actividades que se incluyen en la prueba, son algunas que fueron tomadas de la evaluación nacional, en este caso en media 2018, entonces podemos hacer una comparación entre el desempeño del grupo de un docente con los estudiantes que participaron de la evaluación a nivel nacional en 2018. Otra información que aporta son recursos centrados en progresiones cognitivas. Los niveles de desempeño que presentamos en el INED en matemática están desagregados lo más finamente posible, de forma que uno pueda seguir la progresión entre un nivel y otro y ver cuáles son sus matices. Y efectivamente, dentro de estos niveles y su desagregación y sus matices, también se presentan ejemplos de qué actividades dan cuenta de cada uno de estos niveles. Todo eso busca aportar al docente para que pueda interpretar los resultados obtenidos, pero también para que tome decisiones sobre su propia práctica. Bueno, ¿cuáles son los objetivos generales de Aristas en clase? Por un lado, favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes orientado a lo esperado por el sistema educativo. ¿Por qué decimos favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes? Porque como estos niveles de desempeño muestran los matices de uno a otro nivel, en realidad permiten que el docente oriente a los estudiantes a pasar de uno a otro nivel, y no es que se centra solamente en un grupo de estudiantes que está en un nivel en particular. Orientado a lo esperado por el sistema educativo, refiere a que las evaluaciones y los niveles de desempeño dan cuenta de lo esperado en los documentos curriculares uruguayos. Por otro lado, buscan promover una discusión entre los docentes a nivel de centro, siempre tomando como base el marco de esta evaluación. ¿A qué nos referimos con
con promover una discusión entre docentes, a que cada docente maneja, o sea, conoce los resultados de su propio grupo, pero si a nivel de centro se toman decisiones de aplicar esta prueba, analizar los resultados en conjunto del equipo docente y tomar decisiones al respecto, entonces puede favorecer esa discusión y toma de decisiones en conjunto y no tiene por qué quedar a nivel docente. Por otro lado, busca también brindar información a los docentes sobre el desempeño de su grupo en relación con el desempeño nacional, como habíamos dicho antes, en este caso respecto a 2018, y distintas subpoblaciones. Más allá de que Aristas en Clase compara solamente con los resultados a nivel nacional, en otros documentos de Aristas, como por ejemplo el informe de 2018 de Aristas Media, incluye también los porcentajes y la distribución de estudiantes en niveles de desempeño para distintas subpoblaciones con las que uno podría querer compararse. Ahora, también cabe destacar que Aristas en Clase tiene algunas limitaciones que son importantes tener en cuenta para saber qué interpretaciones y qué usos son válidos y cuáles no. Están relacionadas con lo que veníamos planteando anteriormente. Por ejemplo, no es una herramienta que sirva para evaluar a los docentes ni a los centros. Es decir, no se busca recolectar información sobre cómo le va a los grupos de ciertos docentes, ni a los grupos de ciertos centros, para después tomar decisiones sobre esos centros o esos docentes. Para nada. Es más, tal como decía antes, en realidad los resultados son de uso exclusivo del docente. Por otro lado, no pretende sustituir la evaluación que hace el docente de cada estudiante. Como ustedes sabrán, nadie mejor que ustedes conoce a sus estudiantes, sabe qué tipo de evaluaciones y preguntas plantear para favorecer avances y especialmente para calificarlos. Entonces la idea no es que reemplace esas evaluaciones, sino que sea un insumo más para conocer el estado de situación, tener un panorama general, y también para tomar decisiones sobre posibles mejoras a implementar. Y por otra parte, tampoco se podría utilizar para calificar a los estudiantes, ya que no da información a nivel de estudiante, sino que da información a nivel de grupo. Por eso es un diagnóstico general del grupo. Bueno, y para irlo ya adentrando un poco en la herramienta, mencionarles algunas características principales también vinculadas con lo que veníamos diciendo hasta ahora. Por ejemplo, que la prueba se aplica y corrige en línea. Ustedes, cuando después naveguen, digamos, para investigar cómo se aplica la herramienta, van a ver que ustedes entran en una dirección web, ahí están disponibles las distintas pruebas, y cuando eligen aplicar una prueba, les da un PIN, y con ese PIN acceden sus estudiantes. Entonces, una vez que termina la prueba, ahí mismo les devuelve los resultados, o sea que se aplica y corrige en línea. También existiría otra posibilidad, porque es una prueba y una herramienta en general que tiene bastantes flexibilidades, que, por ejemplo, la prueba de matemática de tercero de media está compuesta por 28 actividades. Por 32 actividades. Y nosotros podríamos querer no aplicar todas las actividades al grupo de estudiantes, o podríamos pensar que no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos electrónicos para hacer la prueba. Y en ese caso podríamos acceder a la prueba en formato PDF, que también se encuentra disponible en los materiales, podríamos imprimirla y trabajar con una prueba que sería la misma, pero impresa. Por supuesto, no se podría corregir en línea, pero también existe esa opción en caso de querer. También eso habilitaría, en caso de querer aplicar solamente algunas de las preguntas, aplicar esas preguntas y ver cuáles son los resultados del grupo respecto a esas temáticas. Bueno, después por otra parte, otra característica es que está basada en la prueba de aristas, como decíamos anteriormente. Todas las actividades incluidas en esta evaluación fueron piloteadas y también fueron a la evaluación definitiva de Aristas 2018, es decir que trabajamos con ítems que fueron probados y que fueron calibrados estadísticamente. Sabemos que la información que dan es información buena estadísticamente y sirve para comparar. Muestra resultados instantáneos al docente. También estos resultados son visibles solamente para el docente del grupo, y por supuesto, si los quisiera compartir con otras personas, eso es una decisión del docente, pero los resultados a nivel de grupo solamente puede acceder él. Es más, el INED no accede para nada, ni a los resultados generales de las pruebas aplicadas
ni a los resultados de un grupo o un centro en particular. Por otra parte, destacar que la aplicación de estas pruebas es anónima y voluntaria. Es decir, el docente no va a ser identificado por su nombre, lo único que él tiene que incluir es su casilla de correo, porque la necesita para loguearse de alguna manera en la plataforma, pero no usamos ni su nombre, ni le preguntamos en qué centro da clase, ni absolutamente nada de eso. Y por otra parte decimos que es voluntaria, ya que es el propio docente el que toma la decisión de aplicar o no la prueba con su grupo de estudiantes. No es para nada obligatoria. Por otra parte, como decía antes, compara los resultados del grupo al que le aplicamos la prueba con los nacionales de Aristas 2017-2018, viene acompañada de documentos para apoyar el trabajo docente, y por otra parte, me gustaría destacar que es una prueba que está disponible todo el tiempo y desde cualquier lugar. Y por todo el tiempo queremos decir, digamos, todo el tiempo. Por ejemplo, si yo hoy quisiera aplicar una evaluación de tercero de media a mi grupo, y la aplico, pero hubo estudiantes que faltaron, o tengo el grupo dividido en subgrupos, y no viene todo el grupo hoy, entonces yo habilito la prueba, mis estudiantes la hacen, y cuando venga la otra parte del grupo que faltó, sigue haciendo la prueba con el mismo PIN, con el mismo código de acceso, y una vez que todos los estudiantes del grupo hayan hecho la prueba, ahí recién yo finalizo la aplicación. Es decir, una vez que yo inicio una prueba, queda disponible hasta que yo mismo decida cerrarla. Y eso hace que esté disponible en realidad por el tiempo que yo considere necesario. También otra flexibilidad que tiene es que, así como yo mencioné antes que Aristas, la evaluación nacional, se aplica en tercero y sexto de primaria y en tercero de media, esta herramienta Aristas en clase, al tomar ítems y actividades de esas evaluaciones, efectivamente están pensadas para tercero, sexto y tercero de media. Sin embargo, eso no implica que un docente no pueda aplicarla para otro curso. Por ejemplo, el docente de cuarto del año que viene podría decidir aplicar la prueba de tercero a principio de año como forma de diagnóstico del estado de situación de su grupo cuando lo reciba a principio de año. O el docente de tercero podría aplicarla ahora para tener un diagnóstico sobre el cierre y darle información a los docentes del año que viene. O si soy docente de primero de media, por ejemplo, podría tomar la decisión de aplicar la prueba de sexto de primaria para ver cuáles son los resultados de los desempeños de mi grupo respecto a esa evaluación. Siempre teniendo en cuenta, cuando tome esas decisiones, que la comparabilidad de los resultados en realidad, bueno, no va a ser absoluta, por supuesto, porque no coinciden ni las condiciones de aplicación de que venga un aplicador externo con las condiciones de aplicación del propio docente, pero lo que nosotros consideramos es que los porcentajes de distribución de nuestros estudiantes lo que más hacen es orientar en general la información de cuál es el panorama del grupo, y no es que necesariamente tengamos que centrarnos en los porcentajes para ir a las comparaciones, sino que los tomemos como un punto de partida para la toma de decisiones. Esas son algunas de las características principales de la plataforma, y tal como les decía anteriormente, a medida que vayan navegando, si van surgiendo algunas preguntas, las pueden dejar aquí mismo en el chat, o si les van surgiendo más adelante, pueden escribir a una dirección de correo que vamos a dejar también ahora en el chat, y también recordar que están disponibles los documentos para que puedan ver cómo se aplica la plataforma y cómo se navega y cómo se hace la interpretación de los resultados. Ahora a continuación los voy a dejar con Raiza y Gustavo, que van a presentar de qué manera la herramienta muestra los resultados y cómo se puede utilizar el documento de apoyo al docente. Bien, bueno, buenas tardes. Vamos a conversar un poquito sobre cómo nos aparecen los resultados en la plataforma y bueno, qué podemos hacer una vez que obtenemos, una vez que finalizamos la prueba y nos aparecen los datos de nuestro grupo. Entonces, siguiente placa, por favor. Cuando nosotros culminamos la prueba, es decir, finalizamos, como decía Andrea, tanto sea el día de la aplicación o una vez que decimos que todos los estudiantes que quería evaluar ya la resolvieron, nos va a aparecer los resultados generales de cómo estuvo el desempeño de los estudiantes de mi grupo.
y me va a aparecer como dos grandes datos, uno que tiene que ver con los porcentajes de los estudiantes en cada nivel de desempeño de mi grupo, y los porcentajes de los estudiantes a nivel nacional. Como decía Andrea, se puede comparar con los resultados de la prueba nacional que se hizo en 2018. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo, estos datos que te estamos mostrando son generados solamente a propósito de esta presentación, pero en un grupo ficticio, por ejemplo, puedo decir que un 17,9% de mi grupo, el que se le aplicó la prueba, está en un nivel 4 de desempeños en matemática, en tercero de media. Siguiente placa, por favor. Otra información que se genera automáticamente una vez que le damos finalizar, es esos mismos datos que aparecían en barras, aparecen acompañados ahora de una breve descripción de cada nivel de desempeño. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado que el 17,9% de mis estudiantes habían quedado en el nivel 4. Bien, ¿qué significa entonces que hayan quedado en el nivel 4 o que estén en el nivel 4 de desempeños? Tenemos ahí una breve descripción que resume todos los bloques temáticos. Por ejemplo, los estudiantes reconocen y utilizan distintas formas de representación de números racionales, y figuras planas. Ahora bien, si nosotros queremos saber bloque temático, en cada bloque temático, cómo se distribuyen esos niveles, en los documentos y en los materiales del INED, podemos acceder a toda la descripción de los niveles de desempeño por bloque temático. Gustavo más adelante les va a estar mostrando un ejemplo de magnitudes y medidas. Otra información que podemos visualizar es, bien, nosotros tenemos entonces el 17,9% y también tenemos las actividades de la prueba que les acabamos de aplicar, las actividades que están en el nivel 4. Y en este caso es la actividad 4, 8, 13, etc. Y lo que podemos hacer es, se hace clic en cada una de esas actividades y podemos ver la actividad que dio cuenta de ese nivel. Y a partir de ahí, que me permite tener información de lo que hacen los estudiantes que están en el nivel 4. Entonces, como ejemplo, vamos a ver ahora una actividad, o mejor dicho, ahora después vamos a ver esas actividades, la 1, la 4 y y no recuerdo el otro número, para ver los ejemplos en las progresiones. Entonces, ahora sí, con siguiente placa, por favor. Muy bien. Otra información que nosotros podemos obtener de la plataforma son los resultados por actividad. Como decía Andrea, nosotros tenemos un gran paquete de actividades que son los que les van a proponer a los estudiantes. En tercero de media tenemos, ahí muestra 13 actividades, pero en realidad tenemos un paquete casi de 30 actividades, y me aparece en el listado cómo le fue a mis estudiantes actividad por actividad comparado con cómo le fue en la prueba nacional. Entonces, en el caso de la actividad que vamos a mostrar ahora a continuación, la actividad 1, el 64,3% de mi grupo contestó correctamente esa actividad. Mientras que en la prueba nacional casi el 60% lo había contestado correctamente. Entonces, a partir de esta información yo puedo ver en detalle cada una de las actividades, qué es lo que contempla, qué era lo que quería evaluar para poder ver, bueno, cómo le fue a mi grupo y también cómo le fue a nivel nacional. Siguiente, por favor. Entonces, este es uno de los ejemplos de actividades que tiene la prueba. Como les decíamos, esto es una prueba que tiene ejemplos de actividades, que es representativa de las actividades que que hicieron los chiquilines en la prueba nacional. En la prueba nacional son 240 actividades, y en esta prueba tenemos 30 actividades para evaluar a nuestro grupo. Cuando nosotros vemos la actividad y su detalle, podemos conocer cómo fue la distribución de las respuestas de mi grupo en cada una de las opciones. En este caso era un ítem de múltiple opción, donde la respuesta correcta es la B, y como les decíamos hoy, tenemos un 64% en mi grupo y el 59% en el nivel nacional. Pero también tenemos, por ejemplo, el porcentaje de omisión, es decir, la cantidad de chicos que no pudieron resolver o que no quisieron resolver esa actividad.
Entonces, ahora después vamos a conversar un poquito más sobre las actividades y las progresiones, pero ¿qué podemos hacer nosotros con esta información? Como ven ahí a pie de página, tenemos, bueno, más información sobre esta actividad podemos encontrar en los documentos de apoyo. El documento de apoyo de matemática de tercero lo que me permite es tener una visión más global de la prueba y conocer qué era lo que se quería evaluar en un principio con esta actividad y dónde se ubican los niveles de desempeño y qué podemos hacer para continuar trabajando, por ejemplo, un determinado bloque temático, una determinada progresión con otras actividades. Entonces, continuamos por favor ahora con el documento de apoyo para matemática. Este es uno de los materiales que ustedes pueden encontrar. Esta es una visión general de lo que contiene. Ustedes van a tener un comentario sobre las actividades en general. Y luego, bueno, están ordenadas por bloque temático. El orden que aparece en el documento y en el orden en que aparecen en el resumen en la plataforma, no es el mismo orden que tienen los chiquilines cuando hacen la prueba. Ahí está establecida para que la prueba vaya desde algunas actividades más simples, se vaya complejizando y van alternando la dificultad. En el documento están ordenadas por bloque temático y por nivel de desempeño. Siguiente, por favor. Ahí va, gracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendimos en un momento cuando elaboramos el documento de apoyo? La idea es, bueno, que oriente la interpretación de los resultados de mi grupo a partir del diagnóstico que me da la plataforma. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bien, explica qué era lo que se pretendía evaluar con cada actividad, cómo podemos saber qué era lo que quería evaluar cada uno, por ejemplo, de los distractores. Ese tipo de información la tenemos en el documento. También, y creo que es una de las patas como más importantes de esta herramienta, es que nosotros pretendemos fomentar la reflexión y la discusión entre los docentes. Por ejemplo, pensamos en un liceo que tiene varios terceros y que pueda de repente generarse discusiones sobre, bueno, qué tipo de acciones podemos hacer para promover avances en los estudiantes. Si tengo un cierto porcentaje de estudiantes que están en nivel 3, a ver qué tipo de actividades podríamos hacer o podríamos de repente potenciar como para lograr un nivel 4, si es lo que se pretende para ese bloque temático, por ejemplo. También, por ejemplo, ayudar a planificar actividades en este sentido, para consolidar habilidades, y también que promuevan, como dice por allí, la zona de desarrollo próximo de los estudiantes. Con esto nos referimos a que nosotros vamos a tener los resultados con respecto a los niveles de desempeño, y también en el documento vamos a conocer actividades o tipos de actividades en la zona próxima, es decir, en el nivel anterior y en el nivel superior. De esa manera podemos generar como una progresión de actividades para bueno, analizar un poco la situación del grupo. El documento también guía la interpretación de los resultados por actividad. Como decíamos, aparecen todas las actividades de la prueba, y también les aparecen, en el caso de todos los documentos, perdón, todas las actividades de múltiple opción y las de respuesta abierta, es decir, las que tienen que elaborar los estudiantes, les aparecen, bueno, qué es lo que se pretende evaluar qué es lo que se pretende evaluar en esa actividad, en ese ítem, por qué fue que se consideró cada uno de esos distractores, qué proceso estaba elaborando el estudiante para poder contestar esto, qué procedimiento, qué estrategia realizó para contestar cada uno de ellos. Y también les van a dar, en cada caso, los resultados a nivel nacional de cómo fueron las respuestas en cada una de las opciones. Y bueno, y por último, lo que queríamos presentar era, el documento tiene progresiones de desempeños, y lo que nosotros más estuvimos haciendo énfasis en la elaboración es tratar de contemplar en una determinada actividad de un determinado nivel, por ejemplo, en el caso del ejemplo que va a plantear Gustavo más adelante, magnitudes y medidas, bueno, qué tipo de características tiene esa actividad que hace que esté en el nivel 3,
qué le aporta, qué tiene de nuevo desde una que estaba en nivel 2, qué le falta para poder estar en nivel 4, y de esa forma nos parece que es una herramienta muy valiosa para pensar en las actividades, para plantear en los estudiantes, para, bueno, lograr ciertos desempeños con ellos. Lo último que queríamos mencionar es que no pretende ser una secuencia didáctica de actividades, cada actividad es independiente, porque al ser estas actividades sacadas de una evaluación estandarizada, lo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta es que, y sabemos, es que cuando un estudiante resuelve una actividad, pone en juego muchos procesos, muchas ideas, muchas estrategias. Y para poder dar cuenta de lo que puede hacer, es importante identificar en cada uno de los ítems qué es lo que está resolviendo. Entonces, muchas veces van a encontrarse con actividades que evalúan un cierto descriptor. Por ejemplo, identifica tal propiedad. Y en otro ítem, por ejemplo, identifica la propiedad y además la usa para calcular. Ese tipo de características hacen que se pueda dar cuenta de diferentes niveles, dando cuenta también de las diferencias que tienen nuestros estudiantes. Así que bien, ahora le doy paso a Gustavo, que les va a comentar un poquito ejemplos de ítems y de los niveles de desempeño. Muy bien, muchas gracias Raiza y Andrea. Bueno, me gustaría la siguiente diapositiva. Para comenzar, ya mis compañeros estuvieron hablando de que lo que, bueno, Aristas busca es evaluar desempeños, ¿no? Estuvimos conversando sobre ese tema. Y esto lo hace a través de la competencia matemática. Entonces me interesa, por lo menos, que lo va a presentar ahora el cuadro, sintetizar lo que entendemos por competencia matemática en el marco del INED, porque es necesariamente justo lo que vamos a relevar. Bueno, se entiende en el marco INED por competencias matemáticas a todas aquellas capacidades, a la capacidad que tienen los chiquilines de poder resolver planteos matemáticos en diferentes situaciones, ¿sí? Esto tiene básicamente como dos grandes constructos. Por un lado es el conocimiento, saber sobre el conocimiento matemático, pero también saber actuar con ese conocimiento matemático, ¿no? Saber qué hacer con él, cómo actuar en forma pertinente con ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de competencia matemática, Raiza lo acaba de mencionar, implica una gama bastante interesante de cosas que vamos a evaluar. Desarrollar estrategias es una de ellas, pero poder establecer también conexiones. Vamos a ver actividades donde se establecen conexiones entre datos, conexiones entre diferentes variables. Bueno, se manejan por supuesto que conceptos matemáticos, la búsqueda de regularidades, la presencia de patrones, la habilidad para poder conjeturar, se pone de manifiesto, así como, bueno, el manejo de diferentes modos de representación semiótica de un mismo objeto matemático. Eso se presenta, sin duda, en todas las actividades. En esta tabla que tenemos acá, en la parte superior, podemos ver cómo hace el INED para relevar la competencia matemática a través de 3 dimensiones, que son, en la parte superior, hay como una gama de colores, de uno más tenue a uno más oscuro, que se va a repetir en cada una de las celdas. Tenemos una primera dimensión, que es la de información, donde lo que se busca ahí con actividades es ver si el alumno es capaz de reconocer información, recordar, recuperar información. Un poco la dimensión ya nos da el nombre, nos dice lo que se busca. La aplicación, bueno, acá simplemente es cómo se hace el uso del conocimiento para ejecutar un determinado proceso matemático, un procedimiento matemático. Acá esto engloba lo que tiene que ver con los algoritmos, lo que tiene que ver con los procesos de construcción, por las fórmulas que los alumnos puedan llegar a poner en juego. Y finalmente, también en una especie de progresión, pero cognitiva, en un nivel
un poquito de mayor como complejidad. El estudiante, acá lo que vemos es, bueno, cuando los estudiantes se enfrentan a resolver situaciones en las cuales se ponen en juego procesos de una complejidad un poquito más elevada, como lo puede ser el analizar, el generalizar, justificar o argumentar. Entonces, tenemos estas tres dimensiones con las cuales se relevan, decíamos, la competencia. Y por otro lado, en la primera columna tenemos 6 bloques temáticos que el INED releva y que han salido a partir de los programas del CES y del CDTP. De este modo, estas 3 dimensiones se desagregan en los 6 bloques temáticos en 18 dominios. Y esos dominios son los que intentamos cubrir con la prueba de aristas. Esta herramienta que estamos ofreciendo, que desde el INED sale, como estábamos mencionando, es una herramienta que va a presentar 30 actividades que ustedes las tienen acá desagregadas, con las cuales se procuró, a semejanza de lo que ocurre con una prueba que hacen los estudiantes, a esas pruebas nosotros le llamamos a la interna cuadernillos, a semejanza de cómo se elabora un cuadernillo, intentamos cubrir los 6 bloques temáticos y las 3 dimensiones. No así, de repente, todos los niveles, pero por ejemplo, en la siguiente, creo, diapositiva, Andrea, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, hacemos un zoom del bloque temático magnitudes y medidas. Ese bloque temático ustedes se van a encontrar cuando entren a la herramienta con 5 actividades referidas a él. Esas 5 actividades están desde el nivel, son actividades que abarcan desde el nivel 2 hasta el quinto nivel, y tienen matices. Los matices los podemos encontrar en que tenemos actividades que solo procuran reconocer el reconocimiento de figuras o de propiedades de las figuras geométricas. Otro tipo de actividades como la 3 y la 4, donde además de reconocer hay que aplicar para el cálculo de una magnitud, o actividades como la actividad número 5, que acá tenemos señalada tanto la 4 como la 5. La 1 fue la actividad que ya presentó Raiza anteriormente. La actividad 5, que ya es una actividad donde se busca la validación de un argumento, que permite lograr conexiones entre elementos de las figuras. Ya, la siguiente nomás, Andrea. Gracias. Acá podemos ver algunas de las... Vamos a ver básicamente 2 actividades que completan o que son parte de una serie, de una progresión. La progresión ya se había iniciado con la actividad número 1, que había presentado Raiza, esa actividad donde teníamos un paralelogramo no rectángulo. Ahí es una actividad en realidad que se encuentra en el nivel 2, porque lo que se preguntaba en ella básicamente es que el alumno tenía que reconocer que los ángulos opuestos en un paralelogramo tienen la misma amplitud angular. Avanzando en la progresión, aquí se presenta una actividad donde tenemos un cuadrilátero, un rectángulo ABCD, en el que se trazó la diagonal ahí AC. Se nos informa por una de las amplitudes angulares, en concreto del ángulo CAB, y se le pregunta al alumno cuánto mide el ángulo ACB. ¿Sí? Hay 4 opciones de respuesta. Aquí el alumno o los estudiantes para trabajar sobre esta actividad tienen que poner en juego una variedad de elementos que tienen que ver con la figura. Por un lado tenemos un rectángulo, tendrá que reconocer que los ángulos interiores del rectángulo son ángulos rectos, por tanto que un ángulo recto se corresponde con una amplitud angular a 90 grados, y luego podrá reconocer que, bueno, que la diagonal en ese rectángulo determinó 2 triángulos rectángulos. Bueno, podrá trabajar con el triángulo rectángulo en B, el ABC, y teniendo en cuenta que la suma de las amplitudes angulares de los ángulos interiores de un triángulo es 180, podría perfectamente determinar la amplitud angular del ángulo ACB, que es el que se le consulta. Acá tenemos también, esto lo van a disponer en la plataforma, lo cual
como mencionaba Raiza, de la utilidad, de lo valioso del material, consideramos que también poder hacer un análisis no solamente de las respuestas correctas, sino de las respuestas que no fueron correctas, y que se genere esa discusión en el colectivo docente, nos parece que puede ser sumamente pertinente. Acá es llamativo que el 27,8% responde a la amplitud de 51, que es la correcta, pero hay más de un 30% de los alumnos que responden con 90 grados. Son cuestiones que, bueno, que pueden dar para discutir. Por supuesto que seguramente muchos de los colegas ya sabemos de la práctica que muchas veces los alumnos responden con los números que aparecen propiamente en el problema, y tal vez haya pasado alguna de estas cuestiones. Avanzamos a la siguiente actividad. Perdón, Andrea, ¿podemos volver? Que quería mostrarles un matiz en esta misma actividad. En la discusión que se ha dado entre el grupo de expertos del INED, de matemática, bueno, por ejemplo, a ver, esta misma actividad, si se diera la medida de la hipotenusa, por ejemplo, la medida de la hipotenusa AC, y se pidiera que calculáramos alguna de las medidas de los lados del rectángulo, ya el nivel de complejidad es diferente, porque ahí el alumno tiene que reconocer la posibilidad de aplicar una razón trigonométrica, una de las líneas trigonométricas, o razón trigonométrica, a un triángulo rectángulo. Entonces esto ya pasaría, o lo podríamos encontrar dentro del nivel 5 ya de los niveles que relevamos aquí en el bloque magnitudes y medidas. También se podría poner, perfecto, ahí en esta diapositiva hay un estrato del nivel de desempeños, vemos el bloque magnitudes y medidas, una descripción de cada uno de los niveles, y en el nivel 4 se hace un zoom y en donde aparece lo que los alumnos pueden hacer en Chile, ¿no? Reconocen y aplican propiedades de figuras geométricas planas vinculadas a los lados y ángulos. En resaltado aparece: aplican simultáneamente distintas propiedades de figuras planas para el cálculo de amplitudes angulares. Esto es lo que acabamos de ver en la actividad anterior. Por eso es que esa actividad se sitúa en el nivel 4 de desempeño. También uno podría, acá, si continúa la lectura, aplica el teorema de Pitágoras para calcular la medida de la hipotenusa en triángulos rectángulos. O sea que si se hubieran informado la medida de los lados del rectángulo y se preguntara por la medida de la hipotenusa, estaríamos en presencia también de una situación o de una actividad que corresponde al nivel 4. Si pudiéramos hacer un zoom acá en el nivel 5, por ejemplo, veríamos lo que recién conversábamos. La presencia de razones trigonométricas, aplica razones trigonométricas para calcular un ángulo o la medida de un lado específicamente, o aplica el teorema de Pitágoras, conociendo la hipotenusa y uno de los catetos, y habría que informar por el otro cateto. Adelante, Andrea. Continuando con la progresión, esta actividad 5 se ubicaría también en el nivel 5 de desempeño. Aquí la actividad lo que propone es, se dan las dimensiones de una ventana, ¿sí? Luego de realizar algunas mediciones, Diego sabe que la diagonal de la siguiente ventana mide 160 centímetros. Y pregunta si es rectangular la ventana. Hay 4 opciones de respuesta. En realidad, el alumno tiene que validar alguno de estos argumentos. Esta es una actividad que por eso está en el nivel 5, ¿no? Se procura que el alumno dé un argumento, que valide un argumento. Bueno, podríamos analizar, pero no es el objetivo de cada una de las... Más que nada queríamos mostrar la progresión, pero observen que, bueno, habrá que explicar que no es rectangular, porque si 60 al cuadrado más 130 al cuadrado no es 160 al cuadrado. Pero para eso, de alguna manera, hay que primero poner varias cosas en juego, ¿no? Habrá que como modelizar esa ventana a un rectángulo,
como visualizar un triángulo rectángulo, y luego aplicar el teorema recíproco de Pitágoras para concluir que si esos tres números son una terna pitagórica, por tanto se podrá deducir que el triángulo es un triángulo rectángulo. La complejidad, como decíamos, es mayor, por eso se ubicaría en el nivel 5 de desempeños, y es una actividad que, al entender de los especialistas, hay que hacer una interpretación variada de información al tiempo de que hay que validar un argumento. ¿Tá? Bueno, con esto quisimos un poco mostrar esa progresión que estábamos hablando, y le doy paso a Andrea para que pueda hacer una síntesis de lo hablado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que buscamos hacer hasta ahora de alguna manera fue mostrarles cómo podemos usar los niveles de desempeño, el documento de apoyo al docente, las actividades de la prueba y el marco de nuestra evaluación para poder ir cruzando toda la información que tenemos y en clave de progresiones pensar estrategias para favorecer avances. Entonces, en síntesis, para ir cerrando, Aristas en Clase lo que busca es hacer un aporte a la práctica docente, tomando como insumos información que provienen de la evaluación estandarizada, o sea, ítems que fueron usados en evaluación estandarizada y que tienen parámetros estadísticos validados. Específicamente, lo que nosotros buscamos es facilitar procesos para que sigan los docentes para, bueno, de alguna manera que comprendan cuál es el alcance de lo que evaluamos en matemática, en este caso en Aristas. Por otra parte, para favorecer que puedan articular el resultado de sus estudiantes cuando aplican Aristas en Clase con el propio plan de trabajo, porque lo que nosotros buscamos es dar información que les sirva a ustedes docentes para poder trabajar y para articular con su propio trabajo y no sumar algo más para que tengan que hacer y que queden como un fin en sí mismo, sino sumar al de ustedes. Y por otra parte, diseñar progresiones orientadas al abordaje de distintos contenidos. En este caso es una prueba que recorre, como decía Gustavo, los distintos bloques temáticos, también las distintas dimensiones de la competencia matemática y los distintos niveles de desempeño. Entonces, a modo de orientación, como estas actividades incluyen también comentarios o matices que se pueden visualizar en las progresiones de los niveles de desempeño, promueven también que los docentes apliquen o elijan otras actividades similares a estas o no, o matizadas, para poder trabajar la zona de desarrollo próximo que comentaba Raiza, donde encuentran que se encuentran los estudiantes. En particular, en general, digamos, estas son los objetivos y lo que nosotros buscamos con Aristas en Clase. También entendemos que este año en particular, por la pandemia y por la situación que tenemos, es una herramienta que tiene cierto potencial especial, y algunos de los aspectos donde nosotros creemos que puede aportar, en particular para este año, son, por ejemplo, que permite la intervención docente a partir de un diagnóstico rápido y válido. Entonces, en función de esa información en función de esa información, el docente puede tomar decisiones rápidamente, el docente o el colectivo docente que trabaje con esos resultados. Por otra parte, dar resultados en relación con un criterio desarrollado a partir del currículo, lo que hablábamos al principio. Al ser una prueba que está orientada al currículo de matemática nacional, entonces los resultados están en relación con lo esperado para esos estudiantes. Y eso nosotros consideramos que es muy valioso en este sentido. Por otra parte, el parámetro de comparación respecto a la evaluación nacional también viene incluido en los resultados y puede usarse como la información, o también, como había dicho antes, pueden hacerse distintas aperturas y compararse con ciertas subpoblaciones. Por otra parte, la presentación de los resultados por actividad, que mostraba Raiza en un momento, no la distribución de los porcentajes de estudiantes por nivel de desempeño, sino los porcentajes de acierto a cada actividad, permiten detectar
actividades, dimensiones, temáticas específicas donde haya que atender, quizá donde uno como docente o con la sala docente identifiquen que haya que poner mayor énfasis porque quizás tuvieron resultados más bajos de lo esperado y puedan diseñar estrategias didácticas a nivel de grupo. Y por otra parte, y creemos que también esta es una de los potenciales que tiene la herramienta, por eso insistimos mucho en el documento de apoyo al docente, plantea una base para el intercambio y la colaboración entre los docentes y las salas de asignaturas, porque sabemos que los docentes lo que buscan es favorecer avances en los resultados de los estudiantes, y por supuesto que la colaboración entre docentes y el intercambio, yendo en ese sentido, nosotros buscamos aportar a eso también. Entonces, bueno, esta fue una presentación a nivel general de la herramienta Aristas en Clase. La dirección web que queda acá es donde ustedes pueden ingresar y a partir de ahí se generan un usuario y pueden navegar en la plataforma, descargar los materiales. Igual les vuelvo a recordar que en el chat están todos los enlaces para los materiales que se quieran descargar, también para el video de presentación de Aristas en Clase, y en especial el video del manual de uso, para que puedan ver efectivamente cómo se usa de una manera más multimedia, más visual, que capaz que les responda alguna de las dudas que puedan tener. Yo voy a abrir el chat, a ver si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente, y mientras, si quieren, pueden ir haciendo alguna pregunta más antes de cerrar. Sino también recordar que hay una dirección web de correo que es ined@ined.edu.uy, donde pueden elevar todas las consultas que tengan en caso de que les vayan surgiendo cuando decidan aplicarlo. Acá preguntó alguien y le respondieron que va a quedar disponible en el sitio web junto al video. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta más, pero bueno, decir nuevamente que les agradecemos su participación, el interés, y esperamos que sea una herramienta que les resulte de utilidad. Estamos en el INED intentando desarrollar material que pueda servir a los docentes, que tanto espacio nos abren siempre para que hagamos las evaluaciones y las investigaciones. Así que agradecerles y esperamos que les sea una herramienta valiosa. Muchas gracias.